tenemos un invitado el día de hoy. Tenemos un invitado para hablar justamente sobre esto. Alguien que está allá. Es el diputado Waldo Fernández, diputado local de Nuevo León, de Morena, y pues le damos la bienvenida porque él está dentro del conflicto en el sentido de que es integrante del Poder Legislativo de Nuevo León. Así es que le damos la bienvenida esta tarde a Waldo Fernández, pues para que nos pueda esclarecer lo que está pasando en Nuevo León. Bienvenido, diputado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Sí, nos tocó estar en medio de los cocolazos, lo que pasa, las escenas que vieron en la semana ahí, literalmente dantescas que se presentaron en el... Sí, ahí estábamos en medio, no votamos porque había una suspensión, hoy se confirma que teníamos la razón, y pues no hay quinto malo, ya vamos por el quinto gobernador en menos de un mes. Samuel García, gobernador constitucional; Javier Navarro, gobernador encargado del despacho; Arturo Salinas, gobernador interino, que ya lo tumbaron; y hoy Luis Orozco, el cuarto que tumban en menos de un mes. Nuevo León es un estado maravilloso, tiene hasta 4 gobernadores. Una pena lo que pasa en Nuevo León con este conflicto. ¿Qué es lo que sucedió hace unos días? Llegó el día de antier una notificación por parte de este juez federal informando que había una suspensión que impedía al Congreso designar gobernador interino, y que si lo designaba tenía que ser alguien de Movimiento Ciudadano y que tenía que ser por unanimidad. Me parece un exceso la suspensión, pero bueno, así está el Poder Judicial Federal, que tanto defiende el PRIAN, por cierto, a ver si se lo siguen defendiendo. Sucede esto, el PRIAN en el Congreso local hacen una chicanada, no turnan esta notificación, sesiona rápidamente la Comisión de Gobernación, lo mandan al Pleno diciendo que no hay notificación, que no sabe nada de esto. En ese momento es cuando empiezan a llegar ciudadanas y ciudadanos libres del PRIAN y toman la tribuna superior, y luego llegaron ciudadanas y ciudadanos libres de Movimiento Ciudadano, que fueron los que tomaron el Pleno. Se da la votación. Morena desde la comisión anunció que no iba a votar porque se estaba desacatando una decisión de un juez federal. En el Pleno confirmamos esta decisión de no votar, aunque estuvimos en medio de la trifulca. Hay que señalar algo, que las personas que invadieron el Pleno, la parte inferior, eran de Movimiento Ciudadano, pero el desadaptado que nos echó un extinguidor era de las tribunas que tenían el PRIAN, o sea, no estaba el 6 para el 8. Hoy este juez federal resuelve que este procedimiento de designación fue ilegal porque se violó una suspensión, y obliga a volver a designar a un gobernador interino que tiene que cumplir 2 requisitos conforme a la resolución: que sea de la plataforma de Movimiento Ciudadano, cosa con la que estoy de acuerdo porque hay que respetar. A mí no me gustó que ganara Samuel García, a mí me parece que no va a ganar la presidencia, que ha sido un mal gobernador, pero el pueblo de Nuevo León decidió que él quería que él fuera el gobernador de esa plataforma, y hay que respetarlo. Y la segunda es que tiene que ser por unanimidad. Todos los diputados presentes en la sesión tienen que votar por unanimidad por esta persona para que tenga la validación popular de una votación, porque nosotros representamos al Congreso. ¿Qué va a pasar en los siguientes días? Bueno, el Congreso tendrá que convocarnos a una sesión extraordinaria o el lunes para volver a votar un gobernador interino, y veamos si los logramos poner de acuerdo. Si no, Javier Navarro, conforme a un decreto que firmó Samuel García antes de irse a la precampaña, puede ser gobernador encargado del despacho mientras en el Congreso se decide un interino. O sea, esa parte podría estar entonces ya resuelta, el tramo en el que Samuel García debe estar ya fuera de las funciones como gobernador para poderse ir a campaña, que tiene que ser 6 meses antes, y eso se cumple hoy a las 00 horas. O sea, esa parte estaría, digamos, resuelta con el decreto y con el nombramiento de un encargado de despacho. Ahora, sí, ese encargado de despacho se puede estar ¿cuánto tiempo, Waldo? Y si esperas o esperan que pueda en algún momento encontrarse el perfil de alguien que pueda unir a todas las fuerzas
para votarlas en positivo. Lo que pasa es que hasta ahorita no ha habido una discusión seria. La Constitución da como facultad exclusiva del Congreso la designación del gobernador interino y tiene que ser un ciudadano. ¿Cuál es el problema? Somos cerca de 5 millones de ciudadanos en Nuevo León, de los cuales muy probablemente 3,5 millones, un poco más tal vez, somos personas adultas mayores de 18 años o que podemos cumplir con los requisitos constitucionales para ser gobernador. Pero el problema es que el PRIAN se ha querido agandallar la decisión. El anterior gobernador interino había sido un diputado local que modificó la Constitución siendo diputado, chéquense la clase de conflicto de interés, y luego se fue de magistrado del Poder Judicial después de que él modificó la Constitución. Cuando estaba sentado como presidente del tribunal, alguien le ofreció o se le ocurrió que podía ser gobernador, pidió una licencia y en menos de 3 años era diputado, presidente del tribunal y ahora gobernador. Pareciera que en Nuevo León no hay quien pueda ocupar esa silla. Luego, el licenciado Orozco, que es una persona que como fiscal tiene un trabajo más o menos serio, ahí se le complicó el asunto de Devani, pero un trabajo serio, es de la fiscalía, que es del PRIAN, y también ahora lo deciden poner como gobernador interino. Se han querido agandallar este espacio político en lo que no ganaron en las urnas. Quiero que sepan que hoy el Poder Judicial del Estado le notifica a Samuel García una controversia constitucional que presenta el presidente del Congreso, que es del PRIAN, donde pide suspender la licencia que otorgó el propio Congreso a otro poder para que Samuel no pueda ir a competir. Eso es un absurdo, porque el presidente del Congreso es administrativamente, es quien nos representa, pero no puede revocar una decisión del Pleno por sí mismo a través de un tercero que es el Poder Judicial. En realidad es una pachanga las instituciones en Nuevo León, para acabar pronto. Yo volvería, nada más para cerrar un paréntesis, abrir y cerrar un paréntesis. Hoy Samuel García está habilitado, cumple con la Constitución en su artículo 82 para ser aspirante a la candidatura presidencial. En mi opinión, sí, porque la licencia que le otorgó el Congreso la hizo en el Pleno. Y en mi opinión, sí, hoy se puede ir, salvo que Samuel decida a las 11:59 no ir, pero él puede ir a la contienda presidencial, está salvaguardado, tiene una persona encargada del gobierno, no tiene por qué no ir. Correcto. Aun cuando el Poder Judicial de Nuevo León le suspendió la licencia que solicitó para poder contender en las presidenciales, aún así, él podría, de acuerdo con lo que usted ve, diputado, contender realmente, o sea, dejar aquel changarro y ya irse a la competencia. Lo que pasa es que el Poder Judicial no puede suspender una licencia que en origen es un acto exclusivo del legislativo. Es una chicanada que están tratando de hacer. Y el INE, al momento de registrarlo a él como precandidato, lo único que requiere es la licencia. Toda esta controversia tendrá que verse después y decirle, oye, fíjate que después ya es inelegible. Bueno, será en otro momento, pero el INE, el requisito que pide es la licencia que fue votada por el Congreso y está ahí. Entonces, me imagino que Samuel el gobernador va a controvertir esta resolución del tribunal, se podrá ir a otra instancia, pero eso va a estar en litis. Hoy él no tiene ningún problema para ser precandidato presidencial porque cumple con 2 requisitos: la licencia y hay una persona encargada del gobierno, que en este caso es el encargado del despacho, aunque sea a través de un decreto que él firmó. Samuel no tiene problema para ser candidato presidencial. El problema está ya en Nuevo León. ¿Cómo designar a un gobernador interino que sea del partido Movimiento Ciudadano y que concite la unanimidad del Poder Legislativo de Nuevo León? ¿Ese es el momento en el que se encuentra, diputado? Sí, y es un exceso del juez que te obliga a eso, porque el Congreso genera consensos y los consensos los generan las mayorías. Sin embargo, o sea, hay que señalarlo, aunque no está en el estricto sentido de la ley,
pues es que sí se han querido agandallar la gobernatura, o sea, han puesto personas que no han tenido el perfil. Entonces, ¿yo qué creo que va a pasar? No va a haber un acuerdo, habrá que esperar a que este juez federal, que es en materia del trabajo, que este juez federal determine si este asunto se resuelve de fondo o no, y tal vez Javier Navarro va a estar cada 30 días renovando su calidad de encargado del despacho del gobierno del estado. Y así puede llevársela hasta que regrese Samuel García como gobernador. Sí, porque nuestro Poder Judicial de la Federación en México se supone que la justicia es pronta y expedita, y no es así. Tenemos 15 meses con la Corte resolviendo una controversia de un fiscal. Imagínate, 15 meses, Nuevo León metido en una crisis de inseguridad, y este Poder Judicial, que verdaderamente se sienten los dioses del Olimpo, son incapaces de resolver este asunto afectando a la gente de Nuevo León. Entonces, en este asunto, pues se va a llevar años probablemente, o al menos estos 6 meses. Pues, o a menos de que tengan otra inspiración, que casi siempre la tienen, una inspiración que no tiene que ver propiamente con resolver un expediente, sino una inspiración política. Ahora, déjeme preguntarle esto, diputado. Se entiende, pues, que allá Samuel García ha sido agresivo con el PRIAN ha sido agresivo también con Samuel García. Es un pleito que está muy focalizado, digamos, era algo previsible que se diera así. ¿Qué piensan los ciudadanos? ¿Qué es lo que se escucha allá? Porque obviamente no están reflejados en la prensa. ¿Qué piensa el ciudadano con respecto a Samuel y con respecto al PRIAN? Mira, la verdad es que a los ciudadanos hasta les generaba diversión saber que el gobierno del estado, llámese Samuel García, andaba persiguiendo diputados o parientes de diputados, poniéndole reductores de agua. Y por otro lado, le daba risa saber que la fiscalía andaba persiguiendo secretarios de Samuel García. Está tan degradada la política en Nuevo León que a la gente le sigue trabajando, sigue generando riqueza, le vale gorro. Pero creo que hubo algo que cambió la dinámica del estado. Estas escenas de jóvenes llegando a interrumpir, que nos quedamos a minutos de violencia, a nada de que hubiera violencia. Imagínate que a mí me llaman mis hijas preocupadas, asustadas porque dicen que tiraron una bomba en el Congreso. Fue un inadaptado con un extinguidor, pero en la vorágine no hay tiempo de explicar lo que está sucediendo, ¿no? Entonces creo que esta parte de la violencia, sí, el ciudadano de Nuevo León va a penalizar a Samuel García, a Movimiento Ciudadano particularmente, al PRIAN, lo van a penalizar porque la gente en Nuevo León no estamos acostumbrados a este tipo de violencia derivada de protestas políticas. Fue irresponsable lo que sucedió. Tener elementos, que qué bueno que llegaron, pero tener elementos de la Fiscalía General de Justicia porque los de Seguridad Pública no llegaban o no los convocaron al Pleno del Congreso, es una violación grave a la vida interna del Congreso, pero era la única solución. Entonces veo a la gente muy molesta y muy incómoda con esta situación. Respecto a que Samuel se va a campaña y abandonó su mesa, esa penalización estará en las urnas. En México va a haber una elección presidencial en 31 estados y en Nuevo León va a haber un referéndum. Samuel García, al irse a una candidatura presidencial en Nuevo León, se está exponiendo un referéndum a que la ciudadanía le diga qué bueno que te fuiste o qué malo que te fuiste, y el castigo o el premio va a estar en las urnas. Pero el PRIAN lo quiere sacar de la competencia, pues es una decisión de él y un riesgo de él, déjenlo que juegue. A ver, agrego a esas consideraciones, porque me interesa mucho su punto de vista. Nuevo León tiene dos poderes, dicen, y el resto, pues ahí juegan como a que son poderes. Es la élite empresarial, que dirige pues toda la actividad, incluso la política de ese estado, y la otra es la mediática, un poder hegemónico también de grupos muy puntuales que ejercen pues el poder como tal. ¿De qué lado está jugando el poder económico y de qué lado está jugando el poder mediático? ¿Cómo se ve allá? El poder económico de Nuevo León, que es muy diferente al poder económico que representa Claudio X González, podrán ser de las mismas cúpulas, pero son diferentes, se ha contraído
después del primer año donde andaban, pues de alguna manera de porristas con el gobernador, pero empezó a pasar todo este asunto, se han contraído, porque la realidad es un pleito que nadie tiene la razón, ni el PRIAN tiene la razón, ni el gobierno del estado tiene la razón. Entonces ellos como que se han contraído, incluso tengo que decirte, mundo al revés. Vino Claudia Sheinbaum a Nuevo León y estuvo sentado en el presidium con ella Carlos Bremer, uno de los empresarios más importantes. O sea, como que ellos han dicho, ¿sabes qué? Este asunto está tan feo que nosotros nos estamos haciendo hacia atrás, o en su clase, o incluso pues ven hasta con simpatía la candidatura de la doctora. En el caso de los poderes mediáticos, ahí sí hay una agenda evidentemente para presionar a Samuel García, primero para que no participara, porque pues tienen esta visión de que para ir a una contienda electoral tienen que ir aliados todos y la libertad en la democracia es el valor fundamental, pero bueno, lo han estado presionando y ha habido un golpeteo. La prensa quería MacPrián, la prensa local. La prensa quería a MacPrián en una situación extraña de pégame pero no me dejes, te perdono todo lo que me has hecho pero no te vayas. Finalmente Samuel o Dante Delgado o su partido decidieron ir solos y entonces hay un golpeteo incesante y contra de él. A veces se lo gana, o sea, también el gobernador se lo gana, pero hay veces también que el golpeteo es porque decidió irse por la libre, cuando se supone, por años se han quejado de los partidos políticos que en las elecciones son paleros o que son aliados, etcétera, pues déjenlo que juegue. Entonces ese ha sido el tema, ¿no? Por último, de mi parte, Waldo Fernández, diputado de Morena del Congreso de Nuevo León. El 2 de junio no hay elecciones de gobernador en Nuevo León, pero sí hay elecciones de presidentes municipales, de diputados locales, y ahí se va a ver si la ciudadanía a quién respalda. ¿Al PRIAN, al Partido Movimiento Ciudadano o a Morena? ¿Qué expectativa tiene Morena? Muchas muy positivas. Hoy en todas las encuestas que hay en Nuevo León, Morena encabeza las encuestas como marca partido, junto con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. El desencanto por este conflicto infantil que se han estado generando nos ha ayudado mucho, pero también nos ha ayudado mucho tener a la mejor candidata presidencial, una candidata seria, una científica. Por primera vez el país puede tener una científica en la presidencia que va a poder tener indicadores cualitativos y cuantitativos, adicional al buen trabajo del presidente, adicional al impacto social, adicional al dólar, adicional a la economía en general. Hay un buen ambiente para Morena. Yo espero que el partido salga en este proceso fortalecido de unidad para las precampañas y podamos tener las mejores cartas posibles para Nuevo León, y sin lugar a dudas vamos a ganar Nuevo León. Waldo Fernández, le agradecemos que se haya dado el tiempo para estar aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio y espero no verlos en 2 semanas con el 8º o 9º gobernador, porque no hemos podido designar a nadie. Bueno, en una de esas lo vemos a usted como gobernador interino. Hay quien lo está proponiendo. Soy inelegible. Sí, en un momento salió, pero soy inelegible por ser diputado, ¿no? Entonces no me veo por ahí, pero bueno, vamos a esperar. A lo mejor en 3 años, nunca se sabe. Correcto. Gracias. Gracias. Seguimos. Buenas noches. Al habla. Buenas tardes. Buenas noches.